Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Marcos, el capítulo 3. Dios es fiel, Dios es bueno. Al final usted va a escuchar este anuncio, pero yo quiero hacerlo desde ahora. La fecha de junio 16, jueves 16 de junio, no vamos a tener servicio aquí. Déjeme explicarle qué es lo que está sucediendo. Hay una conferencia que van a tener en Dallas, que es una conferencia de reconciliación racial. Estamos en un tiempo en donde ustedes han visto las noticias desde el año pasado, el año antipasado, que se han levantado diferentes revueltas en diferentes estados, diferentes ciudades de nuestra nación, por la división racial que está habiendo en nuestra nación y la acusación que hay contra policías, de cómo personas afroamericanas están siendo asesinadas, aunque yo tengo mi perspectiva con eso, pero ese no es el punto. El punto es que nuestra nación está dividida y se está dando más que nunca, más que en los últimos 20 años, se está dando una división racial, y luego ha venido también a afectar a los hispanos al punto tal donde nunca se ha escuchado un candidato a presidente, o sea, que abiertamente está hablando en contra de los hispanos. Nunca antes, en los últimos 20 años, 25 años, nunca se ha visto algo así. Y esto está trayendo una división aún dentro de la iglesia. Tenemos personas dentro de la iglesia, y cuando hablo dentro de la iglesia, hablo dentro de la iglesia cristiana evangélica, divididas. O sea, yo no estoy hablando de lo que pasa en iglesias como esta, o sea, de que vemos 18, 19 nacionalidades, donde hay personas en su inmadurez, porque la verdad del caso esto es inmadurez. El racismo es inmadurez. Pero donde hay personas que dicen, no, yo me junto con los mexicanos, yo me junto con los puertorriqueños. No estoy hablando de eso, estoy hablando donde abiertamente nuestra nación se está dividiendo por nuestro color de piel. O sea, antes no se ha visto, y está llegando a la iglesia. Y estos pastores tuvieron, el Señor le habló a este grupo de pastores, y no puedo decir que me habló a mí, ellos me hablaron a mí, pero el Señor le habló a este grupo de pastores que dijeron, tenemos que reconciliar nuestra nación, y quieren tener una conferencia de reconciliación racial dentro de la iglesia, porque los que verdaderamente estamos en Cristo entendemos que la iglesia tiene el poder y la autoridad de cambiar las cosas. O sea, yo no estoy esperando a que el presidente que venga cambie las cosas, la iglesia tiene que cambiar las cosas. Entonces, vamos a tener esta conferencia de reconciliación racial donde vamos a ver blancos, afroamericanos e hispanos en un mismo lugar, adorando al Señor y también aprendiendo y reconciliándonos unos con otros. Las personas que están en Nuevos Comienzos, por favor, vaya saliendo a su clase. Si usted está en Nuevos Comienzos, este es el momento que usted tiene que salir a su clase. Sin embargo, ese jueves 16, su servidor va a estar predicando en esta conferencia. Y vamos a estar predicando tanto a blancos como negros, como hispanos, porque vamos a estar predicando la palabra. Y el grupo de alabanza de café es quien va a estar ministrando la conferencia, y va a ser interesante porque ellos van a ministrar la alabanza, en español. Es una conferencia donde van a haber más americanos, pero ellos me pidieron que el grupo de alabanza de café ministrara la alabanza en español o bilingüe si se puede, pero que ministraran la alabanza, y su servidor va a estar predicando no en español, yo voy a estar predicando en inglés, pero también va a haber traducción. Así que jueves 16 va a ser una conferencia bastante grande y va a ser gratis, es completamente gratis, va a ser en Red Oak, es a 20 minutos de aquí, y todos nos vamos a ir para allá. Los jóvenes van a estar en su campamento de jóvenes, pero toda la congregación nos vamos a ir a The Oaks Fellowship Church, y en el centro de información le van a dar más información y le pueden dar información de la dirección y todo lo demás. Y si no, va a haber unos pósteres ahí, se llama Reconciliando Azusa, o Reconciling Azusa. Hay otra historia detrás de eso que no tengo el tiempo para hacerla, de por qué se llama así, y más adelante yo creo que la haré, pero no hoy.
¿Ok? Marcos capítulo 3. Mira el versículo, ¿sabe qué? Marcos capítulo 4, versículo 33. Dice, con muchas parábolas como estas les hablaba conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquel día llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, háblanos en este día por tu palabra. Nos hemos estado gozando, Señor amado, por medio de un tiempo de alabanza y de adoración, por un tiempo, Señor amado, de adorarte por medio de la danza, Señor, y de las artes. Ahora, Señor amado, continúa lo que has comenzado en nuestros corazones y vidas, Señor amado, por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde la semana pasada, o más bien desde hace varias semanas, este es el quinto mensaje de esta serie, Señor y Rey. Estamos hablando de cómo Jesucristo comienza a confrontar la religiosidad en su pueblo, o más bien entre su gente, entre los judíos. Y comienza a confrontar la forma en que ellos, por medio de la religión, se habían olvidado, o más bien habían dejado habían dejado el amor, habían dejado la razón por la que fue establecida la ley. La ley no fue establecida solamente para mostrarnos qué tan lejos estamos de Dios, sino que la ley también fue mostrada para tratar de cambiar la mentalidad de toda una nación. Y nos enseña de que Jesucristo comienza a confrontar a los líderes religiosos y comienza a confrontar la religión entre ellos, o la religiosidad de ellos, y comienza a confrontar todo esto. En el versículo 33 dice que con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Enseñando, y hablamos la semana pasada, esto sí lo explicamos la semana pasada, de que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué le hablas en parábolas? ¿Por qué le estás hablando a ellos en parábolas? Y él les contesta, porque ellos aunque oyen, aunque tienen oídos, no oyen. Porque su corazón está endurecido y sus ojos están cegados. De otra manera, le estaba diciendo, ellos no quieren escuchar. A ellos no les interesa escuchar. Y por más que se los trate de enseñar, no van a entender, no van a querer entender, porque sus corazones están endurecidos por la religión. Y hemos enseñado en varias ocasiones durante esta serie de que el evangelio es para todos aquellos que verdaderamente anhelan genuinamente una vida transformada con Cristo. El evangelio no es para personas que simplemente se autojustifican o que en un momento dado se vieron mal, porque este es el problema del evangelio, y este es el problema muchas veces de la iglesia, de que venimos y pensamos que el evangelio es solamente para aquellos que están mal, y después que ya estoy bien, ya no necesito el evangelio, sino que ahora estoy bien porque cambié o moderé algunas conductas, entonces ya estoy bien, ya me siento justificado. Pero eso es completamente falso. El evangelio nunca deja de ser. No importa si tú llevas 50 años en el Señor, el evangelio nunca deja de ser. Tú vives por el evangelio. Tú no solamente recibes el evangelio, tú vives por el evangelio.
Lo que significa de que cada día que nosotros nos levantamos entendiendo que el evangelio es necesario en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando me veo confrontado, y lo vamos a ver dentro de un momento, cuando me veo confrontado con la realidad de mi naturaleza carnal y pecaminosa y de la maldad que todavía existe en mí, reconozco el evangelio y reconozco que definitivamente vivo agradecido con Dios porque me salvó. Pero a los discípulos que habían decidido seguirle, a los discípulos que lo habían dejado todo, diga conmigo todo, que lo habían dejado todo por Jesús, a ellos se les declaraba todo. Luego comienza a hablar acerca de una tempestad que se levanta. Ahora, hay una razón por la que Marcos especifica de que a todo el mundo le hablaba por parábolas, pero a los discípulos le declaraba todo, queriendo decir, estos tienen un lugar especial. Para todos aquellos que piensan que Jesús no tenía favoritos, Jesús sí tenía favoritos. Es más, yo lo he enseñado, se lo he enseñado al liderazgo, lo he enseñado entre los pastores, se lo enseño a los padres. Todos nosotros tenemos favoritos. Tenemos hijos favoritos. Yo sé que los padres dicen, no, sí. Todo el mundo tiene, claro, o sea, yo me llevo ese secreto a la tumba. Mis hijos nunca sabrán quién es el favorito. Pero todos nosotros tenemos hijos favoritos. Por ejemplo, con Kenny y Valerie es fácil, o sea, ella la nena y él el varón, porque la nena no juega softball. ¿Sí me entiendes? Pero, o sea, la verdad del caso, Jesús sí tenía su... Es más, entre sus discípulos tú puedes saber cuáles eran los favoritos. Eran Pedro, Juan y Jacobo. A ellos les declaraba todo. Entonces, el tener favorito no es un pecado, el favoritismo sí lo es. Hay dos cosas completamente diferentes, pero no voy a entrar en eso, ese no es el punto. El asunto es de que enseña aquí de que con los discípulos él tenía un trato especial. Y de repente les dice, ¿sabes qué? Vamos a pasar al otro lado. Y estaba en el mar de Galilea, y estando en el mar de Galilea se levanta esta gran tempestad. Ahora, yo quiero que usted entienda, porque vamos a estar hablando de las tormentas de la vida hoy. O sea, de que esto no era cualquier tempestad, esto no era cualquier tormenta, porque la verdad del caso, ellos estaban acostumbrados a las tempestades. Inclusive dicen los historiadores que en el mar de Galilea se levantaban por el día, es un mar tranquilo, es un mar, o sea, es bien pasivo, pero en la noche es muy normal que se levante una tempestad. Porque está rodeado de montañas y cuando el viento entra se forma una clase de tornados dentro del mar. Pero esta tempestad era una tempestad que ellos no habían visto jamás. Era el tipo de tempestad, o sea, porque uno puede estar acostumbrado a ciertas cosas en su vida. Y la mayoría de ellos eran pescadores, o sea que ellos no eran ajenos a las tempestades, o sea, esto no era algo extraño para ellos. Pero esta tempestad tenía que ser impresionante para Marcos describirla de la manera en que la describe. En el versículo 37 él dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Era tan grande la tempestad que las olas venían, el agua llegaba dentro de la barca y la barca comienza a hundirse. Y mientras tanto, mientras está la tempestad, Jesús está durmiendo. Ahora, hay diferentes maneras de ver el por qué Jesús está durmiendo y yo no tengo la contestación. Hay gente que trata de interpretar por qué es porque él sabe y todo lo demás. Yo pienso que él estaba tan cansado de estar enseñando, porque estuvo enseñando por horas y horas y horas, y llegó un momento dado que él dijo, vamos a pasar al otro lado porque estoy cansado. Esta es la manera en que yo lo interpreto. Y estaba tan cansado. ¿Usted alguna vez ha estado tan cansado? O sea, que usted dice, pasó un terremoto, pero yo no me di cuenta. Y es lo que yo supongo que estaba pasando.
Entonces vienen los discípulos y lo despiertan. ¿Y qué sucede cuando usted está cansado y sus hijos lo despiertan? Sale el viejo hombre. ¿Sí o no? O sea, por ejemplo, yo cuando estoy cansado y mis hijos vienen y me llaman y me tocan la puerta y uno se cree que pasó algo porque uno, ese sueño como el que yo tenía esta mañana cuando sonó la alarma que yo quería. Yo los amo mucho para estar aquí esta mañana, ¿sabe? Pero, o sea, y usted abre la puerta del cuarto así, o sea, el rostro desfigurado, y de repente te dicen: papi, ¿me puedes dar $5 para gasolina? Y es como que uno quiere ahorcarlos en ese momento, pero... Entonces, en este momento, Jesús está tan dormido, puede ser por cansancio, puede ser por paz, interprétalo como usted quiera, pero eso no es lo importante. Lo importante es que está tan dormido. Y dice el versículo 38, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahora, la traducción del lenguaje actual lo dice mejor. Dice: ¿no te importa que nos estamos hundiendo? ¿No te importa lo que nos está pasando? O sea, ellos tenían dentro de la barca al que había sanado paralíticos, al que ellos vieron perdonando pecados, al que ellos vieron haciendo milagros, y que esta persona tuvo un trato especial con ellos, pero ahora en medio de la tormenta, inmediatamente lo que llega a sus mentes es que a él no le importa lo que le está pasando a ellos. Y nosotros cuando leemos aquí la Reina Valera, pareciera como que dijeran: maestro, mira, perecemos. Pero en realidad lo que ellos le estaban haciendo era un reclamo. Ellos estaban enojados. ¿Cómo es posible que yo esté pasando por esta situación y tú estés durmiendo? ¿Cómo es posible que tú me veas? Y esto se parece mucho a la manera en que nosotros tratamos con Dios. Cuando llegan las tormentas a nuestra vida, se nos olvida el sacrificio en la cruz. Cuando lo cantamos: ven a adorar. Ahí sí es verdad, Él resucitó de entre los muertos, Él murió por mí. Pero cuando estamos pasando por las tormentas de nuestra vida, inmediatamente se nos olvida quién es Jesús para nosotros, o quién somos para Jesús. Mire, yo le voy a decir algo. Nuestra naturaleza no solamente es carnal, sino que nuestra naturaleza es malagradecida. Dentro de nuestra naturaleza, nosotros de por sí somos malagradecidos. Se nos olvida rápidamente lo que la gente hizo por nosotros en el momento en que las cosas no van como nosotros queremos. ¿Están aquí? ¿Ya se enojaron? Mire nuestros hijos. Sucede con todo. No importa si tú tienes el hijo mejor del mundo, sucede con todos. Se les olvida rápidamente. Le compraste el iPhone 4, el iPhone 5, el iPad 1, el iPad 2, pero cuando ya no le compras el 6, sucede en los matrimonios. Dígame, hombre, dígame si no es verdad. Saca a la esposa a comer, le compra regalos, y en el momento en que hizo algo malo, se lo recuerdan por 2 semanas, ¿no es cierto? No sean cobardes, hombre, digan amén. Las mujeres están: ok, ahora diga algo a los hombres. No, ya, porque si no me tardo mucho. Ahora, es la manera en que nosotros muchas veces tratamos con Dios.
O sea, se nos olvida quién es Dios para nosotros. Se nos olvida quiénes somos para Dios. En el momento en que estamos en medio de la tormenta, reaccionamos de la misma manera. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no tiene cuidado de mí? Si Dios existiera, esto no me estuviera pasando. ¿Cómo reacciona usted cuando llegan las tormentas a tu vida? Yo no estoy hablando de tormentas pequeñas, o sea, esto no era una tormenta cualquiera, esto no era un aguacero, ¿sí me entiende? Esto era una verdadera tormenta. Mire, las pequeñas tormentas que llegan a nuestra vida vienen para ir afirmando nuestra fe para cuando llegue la gran tormenta. Dios nunca te dará algo que tú no puedes soportar. Dios siempre te irá preparando en el proceso, porque hay una gran tormenta que está esperándote para edificar tu vida, para transformar tu vida, para formarte, no para destruirte. Pero las pequeñas tormentas que vienen a tu vida, llegan a tu vida con la intención de prepararte para la gran tormenta. Por eso es que cuando David se enfrenta a Goliat y le dicen: tú no puedes, porque tú eres un niño y él un hombre de guerra, él le contesta a Saúl: mira, yo he peleado con osos y con leones. Dios me ha ido preparando con los osos y los leones para este gran momento. Todos nosotros, te lo profetizo hoy, todos nosotros vamos a pasar alguna situación terrible, dura, difícil en nuestra vida, que no llega para destruirte, sino para formarte. Pero ¿cómo vas a reaccionar? Si en las cosas pequeñas no aprendes a reaccionar conforme a la fe y al evangelio, en las grandes te destruirás. Ahora, ¿qué podemos ver en esto? Dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Son dos cosas aquí importantes que podemos aprender. Número uno, Jesucristo los reprendió a ellos. ¿Cómo es posible que a esta altura todavía no me creen a mí? ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía no confían en mí? Y yo creo que es el mismo reclamo que Jesucristo nos hace a nosotros por medio de la palabra. Porque hay personas que pueden llevar 3 años, 5 años, 30 años, y cuando llega una tormenta a su vida, inmediatamente se deprimen, se apartan, dejan de servir, dejan de buscar a Dios, vienen y se desaniman. Y yo me pregunto, o sea, ¿cómo es posible? O sea, yo me veo a Jesucristo diciendo: ¿cómo es posible que a estas alturas, después de estar escuchando palabra tras palabra, predicación tras predicación, canto tras canto, enseñanza tras enseñanza, sigamos y continuemos no creyendo en el Dios que nos amó? La vida cristiana no se trata de yo venir: hoy sí, estoy bien, gloria a Dios, y mañana es que el diablo me está atacando, estoy tan desanimado. La vida cristiana no se trata de eso. En la vida cristiana se trata de decir: sí, es verdad, estoy en una tempestad, estoy en medio de la tormenta, pero Dios sigue estando en el trono, Cristo sigue estando a la diestra del Padre, el Espíritu Santo sigue estando en mi vida, la palabra sigue siendo real, y yo me fortaleceré en medio de esta tormenta. De eso es que en realidad trata el evangelio. Lo segundo que vemos es, y aquí es donde no puedo entrar completamente en esto, pero que es importante. Todavía a estas alturas los discípulos no sabían o no creían quién era Jesús.
Porque cuando Él calma los vientos y los mares, ellos se preguntan: ¿quién es este? Que los vientos y el mar le obedecen. Ellos no tenían conciencia de que Él es Dios. Y digo que no puedo entrar en esto porque cada vez que nosotros nos desanimamos, deprimimos, nos apartamos, dejamos de buscar a Dios por las tormentas que llegan a nuestra vida, es porque no reconocemos genuinamente quién es Dios. I'm sorry. Pero si pecamos de incredulidad, no de incredulidad en que no, es que todo va a estar bien y Dios me va a dar $1,000,000, es una incredulidad, eso es una fe barata. Yo estoy hablando, si en medio de mi tormenta yo no puedo creer que Él sigue siendo Dios en mi vida, entonces no lo he conocido. He conocido de Dios, pero no he conocido a Dios. Y lo último que vemos dice, entonces temieron con gran temor. Y a mí me llama la atención esa expresión, porque ellos tenían miedo antes o tenían miedo en la tormenta, pero ahora cuando se dieron cuenta que estaban delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora no fue que tuvieron miedo, ahora fue que temieron con gran temor. Y esto es algo importante que no voy a elaborar mucho, pero esto es algo importante que usted tiene que entender. Usted no puede seguir indiferente ante la presencia de Dios. Cuando yo estoy delante de la presencia de Dios, Él escudriña mi mente, mi corazón, mis pensamientos, mis intenciones. Y cuando yo me doy cuenta, es más, tome 20 segundos y haga una radiografía de sus pensamientos, haga una radiografía de sus acciones, de sus intenciones, de sus comportamientos. Y cada uno de nosotros, si supiéramos, si Cristo viniera y se personificara aquí, todos nosotros dijéramos: no vengas ahora, no me veas en esta condición. ¿Por qué? Porque reconocemos que tan mal estamos. Si nosotros no podemos ver a Cristo desde la perspectiva del Evangelio, o sea, de que somos pecadores, de que verdaderamente estamos mal y solamente Él es santo, no hemos conocido lo que es el Evangelio. Porque cuando nos miramos y nos confrontamos con el Evangelio, nos damos cuenta de que nosotros estamos terriblemente mal. No es que yo estaba mal, es que sigo mal. Ahora, ese no es el mensaje, no se asuste. El mensaje es cómo reaccionamos o cómo podemos reaccionar delante de nuestras tormentas. Vamos a Marcos capítulo 5 y vamos a estudiar el caso de 3 personas. Me tomó mucho, la verdad el caso me tomó mucho solamente venir y meterla a las 3 en una sola predicación, porque quería venir y tomar cada una de ellas en una predicación diferente. Pero nos quedan todavía unos 9 mensajes más en esta serie y no quise retrasarme más. Y vamos a estudiar 3 casos que ustedes conocen. Vamos a estudiar el caso del endemoniado gadareno, de la mujer del flujo de sangre y de la hija de Jairo. ¿Cómo reaccionamos ante las tormentas? En el primer caso dice, capítulo 5, versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida, diga conmigo, enseguida. Dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas a pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Este hombre estaba enfrentando una gran tormenta. Una tormenta que él no podía controlar, una situación que él no tenía control sobre ella.
Una persona endemoniada es una persona que no tiene control de sí mismo. Es una persona que el enemigo ha venido y ha tomado total control sobre su vida. No es que él quiso estar endemoniado. Un endemoniado no quiere estar endemoniado. No disfruta estar endemoniado. No fue que le abrió una puerta al diablo y el diablo se metió y ahora vino y lo poseyó. ¿Sí me entiende? Porque esa es la mentalidad que muchos de nosotros tenemos. ¿Quién le manda a abrirle la puerta? Si fuera por puertas, nosotros todavía en Cristo continuamos abriéndole puertas todo el tiempo al diablo. Nuestros pensamientos y actitudes le abren oportunidades a Satanás para atormentarnos, pero no puede poseernos. Pero este hombre estaba fuera de sí. Nadie que está atravesando este tipo de condición está así porque quiere. Nadie quiere vivir una vida de miseria. O sea, no es como que una persona se levanta por la mañana y dice, hoy yo quiero venir y vivir de manera miserable. Hay circunstancias que llegan a nuestras vidas que nosotros no tenemos control de ellas. Cuando usted es una persona deprimida, no le diga, ay muchacha, ¿por qué estás así? Olvídate de eso. No quiere estar deprimido. Nadie que está deprimido quiere estar deprimido. Nadie que esté en angustia quiere estar en angustia. Pero hay situaciones que llegan a nuestra vida que nos impulsan a esa condición. Hay personas que están viviendo una vida tan terrible que posiblemente no es que estén endemoniados, pero hay situaciones tan devastadoras en nuestra vida de las cuales nosotros no tenemos control. Yo no sé si usted alguna vez ha pasado algún tiempo devastador, una situación devastadora, o sea, de la cual usted dice, yo quisiera, me duele. O sea, y uno llora y le duele el alma y uno dice, yo no quiero sentirme así, pero uno termina sintiéndose así. Es más, déjeme explicarle para que me entienda. Hay personas que están en pecado que no quieren estar en pecado. Antes de yo conocer a Cristo, cuando yo estaba en adulterio, yo no quería estar en adulterio. Y usted puede decir, ay pastor, por favor. No, yo no quería estar en adulterio. Yo todas las noches lloraba y decía, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué no puedo amar a mi esposa? ¿Por qué no puedo amar a mi familia? Y yo venía toda la noche lloraba. Por el día se me olvidaba. Y volvía en la noche a llorar. Me levantaba en la madrugada, me veía en casa de mi amante y yo decía, ¿qué yo hago aquí? Este no soy yo. Y no encontraba cómo salir de ahí. Y hay personas que viven tan atadas en su vida. Algunos con situaciones emocionales, algunos con carácter, con problemas de carácter. Quieren salir pero no saben cómo. No quieren quedarse. Usted conoce a estas personas que a veces, o sea, tienen problemas de anger, ¿cómo se dice? De ira, de enojo, de coraje. Y no encuentran cómo salir. Hay algunos que aprendimos a ser así. Yo amo a mi padre, pero el adulterio lo aprendí de él. Por eso es que yo le digo a los padres, o sea, por favor, luche por su matrimonio, luche por su hogar, luche por su familia, porque hay unas situaciones devastadoras, hay unas consecuencias devastadoras que nuestros hijos enfrentan cuando nosotros fallamos. La segunda escena que vemos una mujer con un problema, o la Biblia lo describe con un flujo de sangre, 12 años en su condición, 12 años. Lo que significa que la tormenta en la vida de esta mujer no llegó así porque sí, sino que llegó poco a poco. Posiblemente con una gota de sangre que la mujer ignoró, dijo, bueno,
Y luego un poquito más, y luego un poquito más, y la mujer fue al médico y le dijeron, tómate estas pastillas. Bueno, antes de uno ir al médico, posiblemente si hubiese sido hispana, hubiese ido donde algún familiar le contaba el asunto y el familiar le decía, ay, mira, tómate eso, que a mí me funcionó. Sí, porque nosotros los hispanos somos médicos, nos autorrecetamos, o sea. Pero entonces no funcionó, entonces fue al médico y el médico le dijo, no, mira, lo que tú necesitas es esto, pero eso tampoco funcionó. Y vino la vecina y le dijo, ay no, nena, mira, tú tienes que ir a un doctor que yo voy, que es naturista, y él te va a dar ahí un remedio. Y fue donde el naturista, y el naturista le cobró $300, pero tampoco funcionó. Después fue donde alguien más, y dice que por 12 años ella se gastó todo lo que tenía yendo a diferentes médicos. Lo que significa que esta tormenta comenzó como una avalancha. Poco a poco. Pero ¿por qué yo hablo de esto? Porque esto para mí es una tormenta. Este es el peor tipo de tormenta, porque muchos de nosotros pensamos que podemos controlar nuestras acciones. Muchos de nosotros venimos y sabemos que tenemos algunas cosas que están mal, y entonces lo primero que hacemos es que las justificamos. Y cuando tú comienzas a justificar tu mala conducta, cuando tú comienzas a justificar tus pecados, o sea, cuando tú vienes y dices, no, es que yo sé que tengo que cambiar, pero es que yo trato de cambiar y no puedo. No seas mentiroso. Tú no quieres cambiar. Y cuando te vengas a dar cuenta, vas a estar en medio de un abismo. Y llegó un momento dado en que esta mujer estaba ya tan mal que se lo había gastado todo. Dicen los historiadores que saben más de la Biblia que yo, que esta mujer tenía que haber ya perdido su matrimonio, porque era considerada una mujer bajo maldición. Era considerada una mujer inmunda, que posiblemente su familia ya no se juntaba con ella. Aparte había perdido su dinero, toda su economía, su estabilidad. ¿Usted sabe lo que es perder la familia, la economía, la estabilidad, perderlo todo? Tener que ver a tus hijos de lejos y no poder venir y acercarte a ellos. Esto no es cualquier tormenta. Luego la tercera tormenta que podamos analizar, o el último caso que vamos a analizar, es el de Jairo, ahí mismo. Usted léalo en su casa luego, ¿ok? Todo está en el capítulo 5. Y en el caso de Jairo, para mí es uno de los que a mí personalmente me devastaría más. Es el caso de ver a un hijo, y en el caso de él, una hija, enferma de muerte y uno no poder hacer nada. Enferma de muerte y uno no encontrar qué hacer. ¿Qué podemos hacer cuando un hijo está sufriendo y uno no encuentra cómo ayudarlo? O cuando vemos un hijo camino a la destrucción, cuando vemos un hijo apartándose, cuando vemos un hijo que se está autodestruyendo y no podemos hacer nada. ¿Qué se hace en ese caso? Escúcheme, hermano cristiano, evangélico, lleno del Espíritu Santo. Jairo no era un hombre malo. Jairo no fue un drogadicto, un adúltero, un borracho. Jairo era principal de la sinagoga, lo que significa que entre la gente que amaba a Dios, él era un hombre respetable entre ellos. Pero aunque él era un hombre respetable, un hombre que amaba a Dios, un hombre que servía a Dios, la muerte llegó a su casa. Tenemos que aprender que las tormentas que llegan a la vida no solamente son para pecadores, sino que a cada uno de nosotros en un momento dado nos puede llegar una tormenta a nuestra vida. No importa qué tan fiel tú seas, no importa cuánto tú sirvas.
Y esto es importante aprenderlo porque lo vamos a ver. Lo vamos a ver dentro de un momento. Es importante aprenderlo porque en el momento en que ahora una tormenta azota a uno de nuestros hijos, ¿qué es lo que nos dice la sociedad? ¿Qué es lo que nos dice la gente en este tiempo? Tienes que dejar de servir a Dios. No vayas tanto a la iglesia. No busques tanto de Dios. Tienes que preocuparte por tu hijo. No, tú no puedes resolver los asuntos de tus hijos. Tú no tienes la capacidad. Yo no tengo la capacidad. Yo he pasado cosas con mis hijos. Es más, estoy pasando también ahora una situación donde yo no puedo ayudarle. Yo tengo que depender de Dios. Yo soy abiertamente, a mí la verdad del caso, a mí, yo hablo de mí. Yo dependo de Dios. Yo no puedo venir y decir, ay, déjame ver cómo resuelve este asunto. Déjame meterme a casa. No voy a ir a predicar, no voy a servir, no voy a hacer nada. Voy a estar con el nene para ver cómo lo saco. ¡No! ¿Quién dijo? Enséñeme eso en la Biblia, por favor. Tengo problemas económicos, pues dejo de servir al Señor. Estoy en medio de una tormenta, pues dejo de buscar a Dios. Dejo de discipularme, dejo de leer la Biblia, dejo de orar. Jairo no era un hombre malo. Era un hombre honorable, era un hombre respetable. Pero la tormenta llegó a su casa. ¿Cómo reaccionamos entonces en medio de las tormentas? Aprovecho para mencionar que todos estos milagros que Jesucristo comienza a hacer y de la manera en que Marcos los plasma, era para venir y demostrarnos que Jesús es Dios y es soberano y tiene autoridad sobre las tormentas, sobre los demonios y sobre el reino de las tinieblas, sobre las enfermedades y sobre la muerte. Que son los 4 mayores temores que nosotros hoy tenemos. Tenemos miedo a las tormentas que llegan a nuestra vida. Tenemos miedo a los ataques del diablo. Tenemos miedo a la enfermedad y tenemos miedo a la muerte. ¿Cómo entonces podemos aprender de estas 3 personas cómo salir o cómo reaccionar ante nuestras tormentas? Vamos a ver cómo reaccionó el endemoniado gadareno, que a pesar de su condición, dice el versículo 2, que cuando Jesús salió de la barca, dice enseguida. Diga conmigo, enseguida. Dígalo de nuevo, enseguida. O sea, cuando Él viene, Él está endemoniado, no lo pueden venir, no lo pueden atar. La gente estaba tratando de ayudarlo, lo trataban de amarrar para ayudarlo, pero nada funcionaba. Pero cuando ahora Él ve a Jesús, cuando Él se encuentra con Jesús, cuando ve a Jesús a la distancia, Él no se queda acá, Él no se aparta de Jesús, sino que enseguida fue a su encuentro. Por eso es que en medio de la tormenta no es tiempo para tú dejar de amar, de servir, de orar, de buscar a Jesús. Es tiempo de correr a Jesús, no de apartarte de Jesús. Yo hablaba con un joven ayer, que yo espero que me esté escuchando por internet, porque no es de aquí. Yo hablaba con este joven de México. Y yo le decía, ¿cómo estás? Y él me decía, pues ya no estoy usando drogas, ya no estoy haciendo esto, estoy en el gimnasio, pero no estoy buscando de Dios. Y yo le digo, ¿por qué no estás buscando de Dios? Porque cada vez que busco de Dios, el diablo viene y se levanta, y el diablo viene, o sea, y me atormenta y todo lo demás. Y yo le digo, es que eso es normal. Luego hablé con un pastor de México que viene y me dice, es que cada vez que yo no sé qué me pasa, que cada vez que estoy orando se me aparece el diablo. Y yo le digo, eso es normal. ¿Cuál es el trabajo de Cristo? Venir a nosotros, salvarnos, darnos un nuevo corazón, darnos nueva esperanza. ¿Cuál es el trabajo del diablo? Distraer ese propósito. Entonces tenemos que salir al encuentro. ¿Tú sabes lo que es para el endemoniado?
O sea, para una persona que está poseída, atormentada, sus pensamientos están atados, su corazón está atado, sus emociones están atadas, su cuerpo está atado. Tener que llegar al encuentro con Jesús y venir donde Él y decir, ¿qué quieres conmigo? Oh my God, qué clase de palabra. ¿Qué quieres conmigo, hijo de David, hijo del Dios Altísimo? Lo primero es, sal al encuentro de Jesús. Lo segundo es, cree en el amor de Jesús. Mira cómo el endemoniado viene. ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué puedes hacer conmigo, hijo de Dios Altísimo? Aún el endemoniado, en su condición, creía y entendía el amor de Dios. Y nosotros muchas veces, siendo libres en Cristo, dejamos de creer en el amor de Dios. Déjeme ponérselo así. El endemoniado creía en el amor de Cristo más que los discípulos. Porque la traducción no es, ¿qué quieres conmigo, hijo de David? No, la traducción es, vino a su encuentro y decía, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Qué quieres conmigo? Haz algo por mí. ¿Tú entiendes? ¿Tú tienes la más remota idea de cuánto Dios te ama? Que te ama tanto que Él mismo decidió ir a la cruz del Calvario por ti, por mí. Era tanto el amor que el endemoniado, y para esto tendríamos que dar una clase de demoniología para que usted pudiera entender el conflicto que hay en una persona endemoniada, donde por un lado tienes la persona tratando de venir y escapar su condición, y por el otro lado los demonios comenzando a hablar a través de la voz de la persona. Oh my God, es más, debiéramos enseñarle en alguno de estos jueves, debiéramos venir y tomar unos jueves para enseñar esto. Por eso es que usted ve que una persona endemoniada todavía puede venir y llegar y buscar ayuda, y de repente ¿qué hace? Se transforma, cambia, le cambia los ojos y todo lo demás, porque ahora son los demonios tratando de venir y mantener posesión de ese cuerpo. Hay dos maneras de usted ser liberado de demonios. Una, por medio de la liberación, que para mí es la manera más sencilla, pero la menos efectiva para mí. ¿Por qué digo la menos efectiva? Porque si usted es liberado de demonios pero no se mete en la palabra, es lo mismo, viene a ser peor. La segunda manera que usted puede ser liberado de demonios es por medio de la palabra. Por medio de una vida entregada con Cristo, los demonios tienen que huir porque odian la presencia de Dios. Entonces, en medio de mis circunstancias, en medio de mis dolores, yo tengo que confiar en el amor de Cristo. Aún en medio de la muerte, yo tengo que confiar en el amor de Cristo. Número 3. ¿Qué podemos aprender de la mujer del flujo de sangre? Mire lo que dice el versículo 27. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Hemos explicado que la palabra salva significa completo. Aquí vemos una mujer que hizo lo que tuvo que hacer para llegar hasta donde estaba Jesús. O sea, ella pudo haber tomado la decisión de decir, pues ni modo, oren por mí. Ni modo, me dejo morir en esta condición. Estoy tan deprimida que no sé qué hacer. Me voy a quedar en mi casa comiendo mantecado. No me voy a levantar. Mantecado para nosotros significa ice cream. Y voy a ver la novela que me hace llorar más.
Y después pensar en ese maldito, muérete. ¿Me entiendes? Ella pudo haberse quedado en esa condición. Ella pudo haber dicho, ya, pues ni modo, esta es mi vida. Ya no encuentro. Yo no sé si usted ve. Yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de enfermedades. Yo estoy hablando de condición del alma. Estoy hablando de nosotros como cristianos. Hay veces que simplemente nos quedamos en nuestra misma condición. Hablamos de ella. Nos fascina dar testimonio. Señor, pues mire, esta semana pues no me ha ido tan bien. Pues ya usted sabe la situación que yo tengo ya por los últimos 10 años de mi vida. Men, eso no es lo que Dios quiere para ti. Tiene que llegar un momento en que tú vienes y dices, pues estos son los últimos 10 años de mi vida, pero Él sigue siendo mi Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguirte lamentando toda tu vida? ¿O tomar una decisión de hacer algo? Yo no sé usted, pero 12 años en una condición es suficiente tiempo para resignarse. Pero ella decidió no resignarse. Y aquí es lo interesante. Dios permitió que ella agotara todos sus recursos humanos para que ahora tuviera que depender totalmente de Él. Lo que significa que Dios permitirá que tú agotes toda tu manipulación y que se te agoten todas las lágrimas que tienes todavía en el lagrimal de los ojos y comiences a confiar en Él para que entonces Él pueda hacer algo por ti. ¿Están enojados? Un poquito. Número 4, o más bien, dentro del punto número 3, esta mujer no se rindió. No dejó todo tirado, sino que persistió. Y es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer. Tenemos que persistir. No rendirnos. Yo no me puedo rendir con mis hijos. Yo no me puedo rendir en mi matrimonio. Yo no me puedo rendir en mi familia. Yo no me puedo rendir en mi ministerio. No, yo tengo que persistir. ¿Sabes lo aburrida que es la vida? Solamente viniendo y diciendo, pues ni modo, esto es lo que me tocó, y no haciendo nada al respecto. Es una vida muy aburrida. Número 4. Aprendemos también por esta mujer que ella no se conformó. Ella no se conformó con solo estar cerca de Jesús. No se conformó con estar en el entorno de Jesús, sino que ella persistió hasta tocar el manto de Jesús. Mira el versículo 46 lo que dice. Perdón, versículo 46, no estoy hablando de Lucas. Mire el versículo Lucas 8:46. Lucas 8:46. No lo busque, póngalo ahí en la pantalla. Lucas 8:46. Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, yo he conocido que ha salido poder de mí. Cuando Jesús viene y siente que lo tocan, Jesús viene y se detiene y le dice a los discípulos, alguien me tocó. Y Pedro viene y le dice, Señor, tú ves que todo el mundo te está tocando y tú dices, alguien me tocó. Y su contestación es, dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido, yo me he dado cuenta que ha salido poder de mí. Entre mucha gente que estaba tocando a Jesús, esta mujer tocó a Jesús con la fe necesaria para ver el milagro que esperaba cumplido. No se conforme con estar en el entorno de Jesús, porque eso es lo que hacemos muchos cristianos. Por eso es que yo creo en el hacer discípulos y no en eventos. Por eso es que yo digo que el domingo puede llegar a ser un evento más en tu vida, porque venimos el domingo, abarrotamos la iglesia el domingo, nos vestimos lindo el domingo, nos maquillamos, bueno, se maquillan el domingo, yo no me maquillo, para llegar al evento, para estar en la atmósfera de Jesús, para estar en el entorno de Jesús. Pero ¿cuánta gente no logra tocar a Jesús? Eso, amados hermanos, es religión. La religión hace eso. Llegamos, paramos, escuchamos a un hombre hablar,
nos sentimos mal, nos persinamos, nos vamos y seguimos igual que como estábamos. Religión. Mucha gente viene, pero ¿cuántos de verdad están siendo transformados por Jesús? Entonces están frustrados y vienen ya por costumbre. O sea, porque hoy es domingo, hay que ir a la iglesia para ver si Dios se compadece de mí, hace algo por fin. Pero no logran tocar el manto, no logran tocarlo a Él. Y no estoy diciendo que, vamos ahora a levantar la mano y tocar el manto de Jesús. No, yo no voy con eso. Yo no voy con eso. El asunto es, ¿estás permitiendo que Jesús transforme tu vida de verdad? ¿O simplemente viniste porque hoy es domingo? Número 5. Cuando miramos y estudiamos la situación de Jairo, vemos que esto fue un espectáculo. O sea, el que Jairo haya descendido a encontrarse con Jesús, esto era un espectáculo. Recuérdense que hace 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, hablamos de que los fariseos que decían que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y el ver ahora al principal de la sinagoga descendiendo de su casa y viniendo hasta su encuentro, todo el mundo estaba pendiente a esta escena. Esto era un espectáculo. ¿Y qué se encontraron? Con que Jairo vino y se postró ante los pies de Jesús. Míralo aquí. Versículo 22. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Lo que significa, amados hermanos, que a Jairo esto le pudo haber costado todo. Come on, guys, let's go. Escúcheme bien. Jairo era el principal de la sinagoga. El postrarse ante los pies de Jesús le pudo haber costado su trabajo, su economía, su vida, su ministerio, su estabilidad. Pero a Jairo no le importó, porque Jairo tenía muerte en su casa. Escúcheme. Si usted quiere salir fortalecido de su tormenta, usted tiene que estar dispuesto a arriesgarlo todo. Todo. O sea, yo me explico. Como esposo, como padre, como ministro, como persona, yo no puedo pensar que yo voy a luchar en medio de una tormenta con el más mínimo sacrificio. Esa es la mentalidad que nosotros tenemos hoy del evangelio. O sea, la mentalidad que nosotros hoy tenemos del evangelio es que nosotros vamos a obtener nuestras victorias con el más mínimo sacrificio. Por eso es que la gente, cuando tú le dices, ¿quieres servir? No, yo no tengo tiempo porque yo trabajo mucho. O mira, ¿quieres ser discípulo? ¿Quieres discipular? No, es que me está hablando de otro día más de mi vida, de mi tiempo. Quiero salir de la condición en la que estoy, pero no quiero pagar el precio. Quiero ver un cambio en mi matrimonio, en mi vida, en la vida de mis hijos, pero yo no quiero pagar el precio. Y no están dispuestos a arriesgarlo todo por aquel que lo dio todo por nosotros. A la hora de diezmar, ¿qué decimos? No, es que si yo diezmo no me alcanza. Pero que Dios me bendiga para entonces yo. No. El evangelio se trata de entregarlo todo por Él. Queremos beneficios sin sacrificio. Podemos plasmar eso me quedó bien. Queremos beneficios sin sacrificio. ¿Cómo tú esperas ver un cambio en tu vida? En tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio, en tu economía,
en tus finanzas, en tu negocio, en tu carrera, en tu salud, sin ningún sacrificio. Eso es como yo decir, quiero rebajar, pero voy a Golden Corral. Y hago, ya hice ejercicio hoy. ¡Wow! Me siento bien. Si tú de verdad quieres ver un cambio en tu vida, si tú de verdad quieres ver un cambio en tu hogar, si tú de verdad quieres ver un cambio en tu familia, en tu matrimonio, tú vas a tener que arriesgarlo todo. O sea, tú vas a tener que perder el control. Tú vas a tener que dejar de estar diciendo, déjame ver cómo consiento a mi maridito y a mi nenito y a mi nenita. Y olvídate de Cristo, yo mismo voy. Déjame resolver esto primero. Tú vas a tener que arriesgarlo todo y venir a Cristo y postrarte a Él y decir, yo tengo muerte en mi casa. Yo necesito que tú vengas conmigo hasta mi casa. Tienes que arriesgarlo todo. Yo no me puedo dejar morir en mi tormenta. Mire, yo le voy a confesar algo. Si hay un tiempo en el que yo puedo decir que más ánimo y más fuerza encuentro, no es que soy perfecto, hay otros tiempos de que yo he querido tirar la toalla. Pero cuando el diablo se mete con uno de mis hijos, cuando la vida, cuando el destino, cuando quien sea se mete con uno de mis hijos, se mete con mi familia, se mete con mi matrimonio, es tiempo de arriesgarlo todo. Y yo no trato de ir a arreglar las cosas, no, yo corro a Jesús. Es ahí donde yo he puesto a todo, a mi Señor. Es donde ahí yo me agarro de la fe. Es donde más busco a Dios. Es donde más sirvo a Dios. Es donde entiendo que no es tiempo de rendirme. No es tiempo de tirarme a llorar. Es tiempo de pelear. Es tiempo de luchar. Es tiempo de orar. Es tiempo de enrollarnos las mangas y decir, Satanás, te metiste con la familia equivocada, con los hijos equivocados, con el matrimonio equivocado. Te metiste en la casa equivocada. Aquí hay alguien que pelea, que lucha con Dios por delante. Yo sigo hacia adelante. Tú no puedes resolverlo. Tú no tienes control de tus tormentas. No dejes que la gente te engañe. No dejes que Oprah te engañe. No dejes que Dr. Phil te engañe. Tú no tienes control de ellas. No, Señor. Cristo. Y viene Jairo y viene donde él se postra, lo arriesga todo. Y cuando se postra y lo arriesga todo, de repente le dicen, ya no lo molestes más porque tu hija acaba de morir. No hay solución, ya se acabó, ya. Y cuando Jairo se iba, Cristo le dice una palabra en el versículo 35. Cristo viene y le dice a él, versículo 36 le dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No es que crea solamente, son dos pasos. No temas, cree solamente. A los discípulos Cristo le dijo, ¿por qué tienen temor? Pero a este le dice, pero está bien, Señor, es que ya no hay nada que hacer, ya no hay, no temas. En otras palabras, confía. Yo te dije que voy para tu casa, confía. Y cree solamente. No hagas otra cosa, cree solamente. No escuches otras voces, cree solamente. Ahora, ¿usted entiende que estas personas que vinieron a Jairo tenían la evidencia de que la niña había muerto? Ellos tenían las pruebas de que la niña había muerto. Pero Cristo le dice, en otras palabras, traducido en el español de Richard Martínez, a mí no me importa lo que ellos tengan que decir.
A mí no me importa la noticia que te ha llegado. Tú sigue confiando en lo que yo te digo. Por eso yo te pregunto, ¿puedes creerle a Dios por encima de tu situación? ¿Puedes creerle a Dios a pesar de lo que tú estás viendo con tus ojos? Tú puedes levantarte y decir: pastor, pero que usted no ve que mi hijo, como usted no vive conmigo, gracias a Dios que no vivo con usted, o sea, como usted no vive conmigo. Mira, pastor, pero mira, yo lo estoy viendo. Y yo te puedo decir: sí, está bien, pero cree solamente. Porque quien te está diciendo cree solamente no es el pastor. Quien te está diciendo cree solamente es aquel que domina sobre la tormenta. Es aquel que domina sobre el espíritu sobre el reino de las tinieblas. Es aquel que sana a los enfermos, que resucita a los muertos. Entonces yo te pregunto, ¿cómo rayos no vamos a creer? Aquel que nos amó lo suficiente, que es todopoderoso y nos amó muriendo en la cruz del Calvario. Nosotros no vivimos conforme a la opinión de la gente. O sea, yo no vivo conforme a lo que la gente postea en Facebook. Yo no vivo conforme a lo que la gente dice, a lo que la gente opina de mi vida, de mis hijos, de mi matrimonio, de mi ministerio, de mi salud, de lo que sea. Yo vivo de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y es lo único que yo creo y es lo único que me interesa creer. Y ya por último, yo estoy convencido que cada tormenta que llega a nuestra vida llega con el fin de formarnos y no de destruirnos. Por último, en el capítulo 3, 19, se lo voy a decir rápido porque ya sí se me acabó el tiempo. Cuando ahora el endemoniado es liberado y trata de seguir a Jesús, en el capítulo 3, versículo 19 dice así: que Jesús le contesta, 4:19. Es lo que pasa cuando los pastores no leen la Biblia. Y tampoco es 4:19, es 5:19. Dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mira el versículo 20 lo que dice: y se fue y comenzó ¿a qué? ¿Comenzó a qué? En Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. No le dijo: vete y métete a tu casa y no hagas nada. Le dijo: vete y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él se fue y comenzó a predicar el evangelio y a decirle a todo el mundo lo que Cristo había hecho con ellos. Pero lo cierto es que es necesario no venir solo a encontrarte con Jesús en el templo, sino que es necesario llevar a Jesús a tu casa. ¿Y cómo hago eso, pastor? ¿Cómo hago eso? ¿Me llevo un CD de la predicación de hoy? ¿Pongo música cristiana todo el tiempo? No, señor. Todo eso es bueno. Llévese el CD, cómprelo. Pon música cristiana, gloria a Dios. Pero la manera en que tú llevas a Jesús a tu casa es tú viniendo y creyendo tú primero, y que el evangelio te transforme a ti. Yo le decía a mis hijos no hace mucho, yo le decía: yo estoy tratando de vivir mi vida de manera, porque ya uno se casa este año, o sea, ya otro está tomando decisiones por sí solo, ya el otro va creciendo, está crecidito ya.
bastante. Pero yo le digo a mis hijos, yo estoy viviendo ya mi vida y he tratado de vivir mi vida en Cristo de manera en que no importa qué tan lejos ustedes se vayan, ustedes siempre puedan decir, como mi papá vivió esta fe, así la quiero vivir yo. O sea, yo no puedo venir y decir, no tiene un poquito de aceite para llevarlo a mi casa. Me da la toallita, pastor, donde usted vino y sudó para yo llevarlo a mi casa. No, Señor. Tú llevas a Jesús a tu casa cuando tú has creído en Él primero. Y tu ejemplo de lo que es vivir una vida cristiana es lo que llegará e impactará y traerá vida a tu casa. Si no, todo lo que llevarás es religión. Y Jairo todos los días había regresado a su casa con religión, pero la religión no fue capaz de traer vida. Pero cuando llegó a Jesús, la niña resucitó. Señor, yo oro, Padre, que esta iglesia comience a vivir un evangelio real, genuino y verdadero. Yo oro, Señor amado, que haya tal transformación en nuestras vidas, que haya tal transformación en mi vida primero, que luego transforme mi matrimonio, y que por el ejemplo mío mis hijos sean transformados y mis nietos quieran imitar mi fe. Yo oro, Señor amado, que un día mis nietos vengan y digan, yo quiero seguir la fe de mi padre y quiero seguir la fe de mi abuelo. Y que esa fe no sea fingida, sino que sea real. Yo oro, Señor, que ese sea el resultado de todos nosotros. Todas estas palabras fueron plasmadas aquí porque Jesús quería demostrarnos hoy que Él es Dios sobre nuestras tormentas, que Él es Dios sobre el reino de las tinieblas, que Él es Dios sobre la enfermedad, que Él es Dios sobre la muerte. Y el Dios que calmó las tormentas fue el mismo que venció al reino de las tinieblas. Y el Dios que venció al reino de las tinieblas es el mismo que sanó lo imposible. Y el Dios que sanó lo imposible fue el mismo que levantó a la niña de la muerte. Pero también es el mismo Dios que no solamente quiere entrar en tu vida, sino que quiere venir y entrar en tu casa. Pero te comienza contigo primero. ¿Cómo vas a reaccionar ante las tormentas? Se requiere de una fe no fingida, sino real. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si este día tú no le has entregado tu vida a Cristo, y en este día tú quieres venir y tomar una decisión, decirme, yo quiero ese Cristo, yo quiero ese Cristo, yo lo necesito, comienza conmigo, así que yo lo necesito, yo le entrego mi vida. Si esa persona eres tú, si tú quieres venir en este día y decir, ya, yo necesito un cambio en mi vida, yo necesito a Cristo. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo y dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo lo que soy. Te ruego que seas mi Señor y mi Salvador. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación,
puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.